día es miércoles 23 de septiembre del 2020. Esta es la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación. El acta de la sesión 61 se da por aprobada y el acta de la sesión 62 y 63 va a quedar a disposición de las señoras y señores diputados. El abogado de la comisión va a dar lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido el siguiente documento. Oficio del Ministro de Obras Públicas, por el cual informa sobre las medidas que ha ordenado el Ejecutivo a través del MOP para evitar que exista una escasez hídrica durante el estado de catástrofe por calamidad pública. Es el único documento en la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, Ignacio. Ese documento lo colocamos en el chat de la comisión para que los parlamentarios puedan conocerlo. Perfecto, así lo haremos, presidente. Quizás es mejor ponerlo en el chat, ¿no es cierto? Ya. Sí. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre varios. Si me permiten, en varios, ¿se acuerdan que en la última sesión teníamos un invitado de Chiloé por el tema de humedales, turberas, pompón, y habíamos quedado de que íbamos a enviar una serie de oficios al Servicio Agrícola y Ganadero, al Ministerio de Agricultura, creo que a CONAF, y los íbamos a traer, o sea, los íbamos a traer para que pudiéramos enviarlos. Hay una posibilidad de que yo tengo la posibilidad de leerlos o tengo la posibilidad de enviarlo por el chat de la comisión y los damos y aprobamos su envío. Yo creo que habíamos aprobado la sesión pasada enviarlo, pero no teníamos la redacción solamente. Exacto. Entonces, Maite, si te parece que para no tener que leerlo, porque son dos páginas, se los envío, ¿no es cierto?, por el chat. ¿Le parece? Exacto. Y Bueno, lo despachamos. Está acordado. Está acordado, sí. ¿Ya? Exacto. Bueno, entonces la sesión de hoy tiene por único objeto analizar el conflicto que ha suscitado la construcción en la localidad de Peralillo, dos pozos para abastecer el agua potable en la ciudad de Illapel, lo que podría desafectar a 2 APR del sector. La sesión esta, tengo que decirlo, ¿no es cierto?, ha sido solicitada por el colega diputado Daniel Núñez. Yo sé que hay más gente, que probablemente otros parlamentarios, que han estado bien preocupados del tema. Y hoy día tenemos invitados al dirigente de la localidad de Peralillo, de Illapel, don Ismael Villalón. Invitamos al gerente general de Aguas del Valle, a don Andrés Nasser, al director regional de Aguas de Coquimbo, don Carlos Galleguillos, al superintendente regional de servicios sanitarios de Coquimbo, don Eric Chulak, y no sé si hay alguien más, ¿no es cierto?, están en la reunión, pero yo le voy a pedir a Daniel Núñez que por favor nos haga la introducción al tema, ya si les parece. Así que Daniel, por favor, puede hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Sí, yo primero quería partir solicitando que se puedan, digamos, estar los representantes de la comunidad de la localidad de Peralillo, de la comuna Illapel. Yo recién estaba llamando a Ismael, parece que por algún motivo ellos pensaban que era 10 para las 6. Entonces, yo le pediría ahí a María Teresa que nos ayude a conectarlo, porque seguramente están ahora haciendo el... ¿Perdón? Acabo de hablar con él y va a entrar. Ah, ya, perfecto, porque junto con Ismael, él es uno de los que está apoyando, pero hay un conjunto de representantes, Comité de Agua Potable Rural, Junta de Vecinos de Peralillo, que son quienes han levantado una demanda muy concreta. Yo, por lo tanto, presidente, solo diría palabras introductorias, esperando que sean los propios dirigentes quienes hablen y puedan expresar de manera mucho más fidedigna y rigurosa que lo puedo hacer yo, las características del conflicto que ha surgido ahí en la localidad de Peralillo, en la comuna Illapel. Pero quiero decirle, presidente, que este problema lleva ya cerca de 1 mes y medio en que está tomado el acceso a la localidad de Peralillo, en la carretera que va de la comuna de Illapel a Salamanca, y esto es porque la comunidad del sector, tanto los comités de agua potable rural, en este sector hay 2 comités de agua potable rural que en conjunto representan cerca de 1000 familias, la Junta de Vecinos y distintos vecinos y vecinas están muy preocupados por el anuncio que se enteraron una vez que comenzó a llegar una maquinaria al sector, y es que usando el decreto de escasez hídrica
se autorizó que la empresa Aguas del Valle hiciera 2 pozos profundos en el sector de Peralillo para generar el agua que se planteaba se iba a necesitar en la comuna, en la ciudad, perdón, de Illapel. ¿Cuál es el origen de esto, presidente? Para poder explicar. Lamentablemente en la provincia del Choapa hemos tenido un periodo largo de sequía que se ha agudizado y lo que ha planteado la empresa Aguas del Valle, obviamente ellos podrán explicarlo con mucho mayor detalle, es que no tienen asegurada la provisión de agua potable para la ciudad de Illapel. Actualmente la ciudad de Illapel se surte de agua que está acumulada en el embalse que está arriba, en el embalse que está arriba, el Vato, en el embalse El Vato, y en el periodo de verano que baja sensiblemente el flujo del río Illapel, existe el riesgo alto, con una alta probabilidad, que esa agua que proviene de la acumulación del río Illapel en el embalse El Vato no pueda surtir el agua potable de la ciudad de Illapel. Entonces, la empresa Aguas del Valle ha planteado que ante esa urgencia requiere hacer pozos profundos en un sector que corresponda a la cuenca, digamos, del río Choapa, un río que corre en este caso paralelo al río Illapel, un poco más al sur, y que para eso se van a evitar 2 pozos profundos. Todos queremos que se resuelva y asegurar el agua potable para la ciudad de Illapel. Eso está fuera de discusión, presidente. Pero el temor que tiene la comunidad es que 2 pozos profundos de esta envergadura van a tener el efecto de afectar la provisión de agua potable de los APR, de las comunidades y de la gente que vive en el sector. Y claro, sobre esa base hay un temor muy fundado de que la empresa Aguas del Valle busque esta solución, que es una solución que tiene un costo bajo, porque ellos solo van a hacer uso, digamos, de las perforadoras, de un estudio que ya está elaborado, que se hizo respecto a los acuíferos subterráneos de esa zona, pero que es la solución que tendrían más a mano o más fácil. Y surge la pregunta de por qué no se recurre a una solución que puede ser mucho más definitiva, y es el arriendo de derechos de agua o la compra de derechos de agua de, ya sea en el caso del embalse El Vato, de más derechos de agua del río Illapel, o directamente arriendo o compra de derechos de agua del río Choapa. Yo lo que podría agregar, presidente, es que esto se da en un contexto en el cual hay ciertas cosas curiosas. La primera de ellas es que el embalse El Vato tiene agua acumulada, y todo indica que en el periodo de verano los regantes van a usar esa agua para asegurar el riego, y que no estaría priorizado de parte de los regantes del embalse El Vato, de la Junta de Vigilancia, el uso para consumo humano. Entonces la primera pregunta natural que uno tiene es ¿por qué? Si el Estado construye un embalse, acumula agua, no parte asegurando en ese embalse que fue construido con una inversión pública el agua que requiere la ciudad de Illapel. Todos sabemos, presidente, en esta comisión conocemos ya del tema de recursos hídricos y sabemos que el agua para consumo humano son cantidades muy pequeñas comparados con el uso general que se hace del agua dulce. Por lo tanto, nadie está planteando que un embalse se va a vaciar o va a quedar con una gran cantidad de agua, digamos, usada en consumo humano. No obstante, eso no ha quedado claro, y hasta ahora la empresa Aguas del Valle dice que la Junta de Vigilancia del río Illapel, que administra el embalse El Vato, plantea que ellos no pueden asegurar el agua para consumo humano porque tienen que asegurar sus aguas en el periodo de verano para riego. Y por otra parte se tuvo una reunión, una conversación con la Junta de Vigilancia del río Choapa, y en esa reunión se planteó que habían derechos de agua superficiales disponibles a ser tanto comprados como arrendados por la empresa Aguas del Valle. Permitiría usar aguas superficiales del río Choapa para llevar a la ciudad de Illapel y evitaría hacer estos pozos profundos que, por ser en zona, en decreto de escasez hídrica, no se usan con derechos de agua, sino que están, digamos, al calor de la emergencia. Entonces, lo que uno tiende a pensar es que se está buscando la solución más fácil, la solución más barata, y además una solución que tiene el riesgo de que teóricamente podría resolver lo de la ciudad de Illapel, pero puede dejar a todo el sector de Peralillo sin agua, y por lo demás no tenemos certeza si los volúmenes que se quiere extraer, que son importantes. Illapel es una ciudad que tiene unos 35.000 habitantes aproximadamente, van a ser suficientes con esos pozos profundos. Por lo tanto, acá lo que uno pide, exige o solicita es que la empresa se abra a otras opciones, y por eso siempre se solicitó, en mi caso, en el caso de la senadora Adriana Muñoz, que también estuvo ahí en terreno, que hubiera una mesa de diálogo y que se analizaran otras opciones. Pero hasta ahora la empresa persistió en este camino
cuenta con el apoyo de las autoridades de gobierno, particularmente el gobernador, que fue, en mi opinión, muy agresivo con las comunidades respecto a este tema, y esto ha hecho que la gente persiste en la ocupación del camino. Por lo tanto, la preocupación que yo tengo, presidente, es de qué manera o qué herramientas cuenta cuenta el Estado para asegurar algo que es básico. Muy bien, el acceso a agua potable, pero que esto no se haga en desmedro de las comunidades, de la gente que habita en sectores rurales, sino que se haga haciendo la inversión que se requiere. Yo lo señalo porque, de todas maneras, este ha sido un año no tan malo. Fue un año que en la provincia del Choapa tuvimos más lluvias que el año anterior, y si bien todavía el flujo, los cauces de los ríos están muy bajos, en el río Choapa hay agua superficial disponible. Dicha versión fue corroborada por la Junta de Vigilancia. Por lo tanto, sobre esa base me parece muy importante poder clarificar qué es lo que ocurre, en qué situación está en qué situación está este conflicto, porque obviamente la gente se ha opuesto tajantemente. Incluso hace unos 10 días atrás hay un intento de acceso por parte de la empresa Aguas del Valle con maquinaria que fue rechazado por la gente, y el conflicto sigue ahí latente en esta zona de la comuna de Illapel. Eso, presidente. Tiene apagado el micrófono, presidente. Verdad que hay que hablar con micrófono, ¿no? ¿Don Ismael Villalón habrá ingresado a la reunión? ¿O no pudo ingresar don Ismael, el dirigente? Porque yo veo que tenemos al superintendente regional de servicios sanitarios, a don Eric Chulak. A él lo tenemos. No sé si llegó alguien de ahí la está ingresando don Ismael. Está ingresando don Ismael, sí. Pero ¿será posible que le demos la palabra primero a don Eric Chulak? Porque como don Ismael está recién ingresando, un poco para que empiece a ambientarse, pero ¿de la empresa hay alguien más o no? Porque doña Elizabeth es de la empresa. Hola, sí. Ahí está, ya. Buenas tardes, estoy yo, pero la verdad es que tenemos un problema con el gerente, que es el que va a exponer, no ha podido conectarse, tiene un problema con el ingreso. Presidente, acabo de hablar con él por segunda vez, lo están ayudando en informática. Ya, y también está presente Eugenio Celedón, que es el Hidrogestión, que es la autora del estudio que solicitó Aguas del Valle para el diseño y la ubicación de los pozos. Perdón, Eugenio. Ya, perdona, ya ahí está don Ismael, ya está Eugenio, está Eric, Elizabeth, entonces, que está a la espera. Bueno, y saludamos a Sebastián Álvarez, a la diputada también a Araceli Leuquén, a Nicolás Noman, Juan Fuenzalida, a Renato Garín. Entonces, si les parece, Ismael, ¿estás en condiciones de hacer una presentación de inmediato? Buenas tardes. Buenas tardes a la comisión, buenas tardes, presidente. Me gustaría a mí, por un tema, primero exponer al final los puntos para que así se vaya relatando la gente que tiene muchísimos más datos que los míos, como es don Eugenio Celedón, la empresa Aguas del Valle, el superintendente, escucharlos y al final de todos esos turnos poder exponer los puntos de la comunidad. Ya Ismael, no se olviden que no es tampoco tanto el tiempo que tenemos, entonces sí, vamos a tratar de reducirlo más o menos a unos 60 minutos. Entonces yo voy a darle la palabra arbitrariamente nomás aquí, con el perdón de todos ustedes, y le voy a pedir a don Eric Chulak que nos dé entonces su impresión acerca del tema que estamos discutiendo ahora. Don Eric, puede usted hacer uso de la palabra. Gracias, presidente, y saludos a toda la mesa y los asistentes. Cerraste tu micrófono, Eric. Cerró el micrófono, don Eric. Se cerró solo, ahí está. Volvió a cerrar. De nuevo se cerró tu micrófono. No lo quieren dejar hablar, ¿eh? Eso me suena a boicot, ya. No, Eugenio, que está al lado tuyo aquí, debe ser. Pero yo me veo diagonal, yo no estoy al lado. Pero voy a seguir haciendo uso de la palabra, ¿no?
A ver, quisiera poner un poco el antecedente para el análisis de la situación, ¿ya? Y también un poco tomando y retrucando lo que dijo el diputado Daniel Núñez, que aprovecho de saludarlo, que hace tiempo que no lo veo. El escenario hídrico que se tenía en la región de Coquimbo a finales del año 2019 no hacía prever la situación hídrica que se iba a proyectar para el 2020. Es decir, con las lluvias, aun cuando fueron escasas el año 2019, con los volúmenes embalsados que habían en los embalses del Bato y Corrales, permitían prever de que la situación se iba a mantener si el año 2019 presentaba un nivel de precipitaciones medianamente normales. Ya, por lo cual no se requerían obras adicionales en ese entonces. Pero en el mes de abril, cuando la Dirección Meteorológica de Chile hace su pronóstico meteorológico para el año 2020, informando de que para la zona centro-norte y centro-sur se preveía un periodo de escasez hídrica o bajas precipitaciones, levantaron todas las alertas en la superintendencia, que empezó a hacer todos sus análisis y estudios, y se determinó, de acuerdo a las proyecciones de recursos hídricos que habían en la cuenca del río Illapel y la cuenca del río Choapa, se determinó que tanto para la localidad de Illapel como de Salamanca existía un riesgo muy alto de generar desabastecimiento, y se proyectaba en ese entonces para el mes de diciembre, dadas las condiciones de baja precipitación. Visto ese escenario, se le requirió a la empresa Aguas del Valle que presentara un plan de obras específico para asegurar el abastecimiento a toda la población de Illapel y de Salamanca. Dentro de esas obras está, por ejemplo, para el tema de Salamanca, que se construyó un nuevo sondaje ya de 60 metros de profundidad, que dio un caudal bien interesante que permite asegurar el abastecimiento de la población con cargo al decreto de escasez. Y para el tema de Illapel, el estudio hidrogeológico que encargó Agua del Valle a don Eugenio, que lo puede explicar con más detalle posteriormente, determinó que la zona más propicia para poder hacer una exploración era el sector de Peralillo, y de esa forma recargar o reforzar una captación ya existente en el sector que construyó el año 2015, que se denomina Limáhuida. ¿Ya? Lo que nosotros queremos hacer ver a la Comisión hoy día es que el riesgo que existe hoy para la localidad de Illapel es muy alto. ¿Ya? El riesgo de que no exista agua suficiente en el río Illapel para abastecer a los drenes, que son las fuentes formales y oficiales del sistema de producción, es que en el mes de enero ya no tendrían la capacidad suficiente para abastecer al 100% de la población. Entonces se requiere contar con una obra de respaldo. Estas obras que se construyen en el sector o que se pretenden construir en el sector de Peralillo no son obras de operación continua, como son los drenes, que son las obras oficiales, sino que son obras de emergencia que operarán en forma transitoria y temporal en la medida que se requiera complementar el caudal que se requiere para la demanda de agua potable de Illapel. ¿Ya? Illapel requiere en una condición máxima de consumo aproximadamente 70 litros por segundo, de los cuales se pretende sacar alguna porción de esto desde las fuentes de Illapel, y en la medida que exista caudal superficial sobre el río Choapa, con los deshielos que podrían generarse en el periodo octubre a diciembre, mantener también una captación superficial. ¿Ya? Por lo que decía, por ejemplo, el diputado Núñez, en el sentido de arrendar o comprar más derechos de agua en el sector de Illapel o Choapa, esa es una alternativa que tendría que estudiar Aguas del Valle, pero en la condición actual es difícil, ¿ya? No existe un mercado abierto, no existe interés tampoco por los regantes de vender o arrendar a la empresa Aguas del Valle directamente, ¿ya? Y por lo otro, cuando se requiere captación, cuando se requieren derechos superficiales, estos quedan afectos a lo que se llama el prorrateo o el desmarque que genera o que determina la Junta de Vigilancia. Hoy en día se estima que, de acuerdo al volumen de embalse que podrían haber en el sector de Choapa, se estima que debería alcanzar del orden del 15 al 20% de desmarque.
Eso quiere decir que del 100% de los derechos que Aguas del Valle podría eventualmente tener en la captación Limáhuira, solamente puede hacer uso de un 15% de esto, ¿ya? Entonces, no existe caudal suficiente en el río Choapa como para abastecer el 100% del caudal que se requiere en la toma. Y eventualmente se va a requerir de un aporte adicional, que es el que se pretende sacar de los pozos de Peralillo, ¿ya? Ahora, todas estas obras que la empresa pretende ejecutar o proyecta ejecutar, ¿ya?, para abastecer al sistema de Yapel, no pueden, y eso nosotros nos preocupamos, no pueden de ninguna forma afectar el abastecimiento de cualquier otro sistema de agua potable, ¿ya? Y en ese sentido nosotros tenemos que velar porque tampoco existe una afectación a las fuentes de abastecimiento de los APR, tanto de Peralillo como de los Cristales. Y deberán verse las formas de compensar o de mitigar el efecto que éstas puedan generar, ¿ya? Por ello, las obras que se ejecutaron o que se proyectan en Peralillo están a una distancia que fluctúa de 1.200 a 1.500 metros respecto de los pozos de los APR más cercanos. Y eso, conforme a lo que establece la DGA y el Código de Agua y el decreto de escasez, están por exceso respecto a las áreas de restricción que exigen, ¿ya? Un pozo nuevo se tiene que construir a 200 metros de un pozo existente. Y en una condición de escasez se debe construir a 1.000 metros de un pozo existente. Y los pozos de agua del valle se están proyectando a 1.200, a 1.500 de los pozos existentes, por lo cual le está dando un cierto valor de garantía de que no va a haber interferencia entre ambas fuentes, ¿ya? Eso es por una parte. Y por lo otro, ya indicar que no necesariamente existen otras alternativas, pero que da la premura de la emergencia que se requiere tener una solución definitiva o por lo menos garantizada de aquí a enero del 2021, una planta desaladora es inviable en este momento. Podría ser una solución de largo plazo, porque una planta desaladora por lo menos se demora 5 años entre la conceptualización, estudios y materialización, ¿ya? Situación que en este momento no tenemos, ¿ya? A ver, ¿qué más? Y no sé si el concepto de que la solución de los pozos sea la más fácil y barata, porque en este momento es la solución única que existe para el abastecimiento de Yapel. Nosotros tenemos que ver la garantía de asegurar el abastecimiento y no podemos dejar a la población de Yapel, que son aproximadamente 30.000 habitantes, sin un abastecimiento seguro. Entonces, el temor que nosotros tenemos como superintendencia es de que Aguas del Valle no pueda ejecutar las obras en el tiempo que sean necesarias para poder garantizar el abastecimiento en el mes de febrero del próximo año. Y eso en términos técnicos es muy próximo, ya, para tener una obra que sea de seguridad. No sé si tienen alguna consulta o algo más específico en el cual nosotros podamos apoyarlo. Dejémoslo entonces hasta ahí, don Eric, y le voy a ofrecer la palabra a don Eugenio Celedón, que parece que tiene, ¿no es cierto?, también información complementaria a la suya. ¿Te parece, Eugenio, que puedas hacer uso de la palabra ahora? Yo por mí no hay problema. No sé si para facilidad de comprensión de todo y una mejor explicación de parte mía, puedo compartir una presentación en la que me fuera apoyando de manera que ustedes entiendan el concepto del proyecto. O si quieren lo hago verbal. No, pero si puedes compartir pantalla. ¿Hay alguna dificultad? Para eso, María Teresa, ninguna, ¿no es cierto? No, ninguna. Ignacio las autoriza. Ignacio, entonces, por favor. Está lista. Comparta pantalla, ¿no? Perfecto. Supongo que están viendo la presentación. Sí. Y ahí, en condición de presentación, un poquito lento mi computador, pero parto diciéndole que yo comparto la opinión del superintendente regional y a mayor abundamiento de lo que él ha señalado, les puedo decir dos cosas. Que nosotros venimos estudiando la situación del río Choapa desde el año 2015, a partir de una iniciativa del gobierno regional de la cuarta región, en que ya en el año 2010 o 2012
nos pidió nuestra opinión técnica para ver qué cosas se nos ocurrían que pudiesen ser elementos paliativos o una forma de abordar los problemas de sequía que ya se arrastraba desde el año 2006 en la cuarta región y que el año 2010 empezó a ser crítica. Y nosotros, a través de Corfo, en unos proyectos FIC de fondos de innovación, desarrollamos un concepto para el Valle del Chuapa, a partir de una experiencia ya objetiva de parte de nosotros como hidrogestión, aplicada en el Valle de la Concagua, y que en un momento, en un periodo en que en el fondo fui asesor de la DOH, del director nacional, desde el 2001 hasta el 2011, y me tocó ser parte del proyecto Aconcagua, lo mismo que fui gerente de la mesa técnica del Igua Petorca. Propusimos, en reemplazo del embalse Catemu, batería de pozos colectivos en 3 diferentes lugares del Valle de la Aconcagua que pudieran complementar los recursos de agua embalsada o de agua regulada en función de la agua subterránea. Y aplicamos ese mismo concepto que fue salvador durante la sequía el año 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en el Valle de la Concagua, y que salvó en parte a la agricultura de la tercera sección, que era la más abatida por la sequía en base al agua subterránea. Aplicamos el mismo concepto en el Valle del Chuapa, toda vez que, a pesar de ser un área de restricción definida por la Dirección General de Agua respecto de nuevas extracciones de agua subterránea, el motivo de esa restricción no es que no haya agua subterránea, porque la hay en abundancia. El motivo de esa restricción se basa en que la afectación que genera la explotación masiva del agua subterránea al curso de agua superficial que va en los ríos y canales disminuye los caudales de las aguas superficiales, producto de que hay una conexión muy directa entre el acuífero y el río, y por lo tanto cuando yo exploto masivamente deprimo los niveles de agua subterránea y disminuye el caudal que está escurriendo por el río, y por lo tanto los tenedores de derecho de agua superficial se ven afectados en su cantidad disponible. Lo que es muy legítimo y es valioso, es valedero y es un argumento real, pero que para la época de sequía es completamente inválido, porque resulta que justamente lo que falta es el agua superficial. Entonces, desarrollando ese proyecto que nosotros en su primera etapa de evaluación y de verificación de la bondad económica y del resultado efectivo sobre los recursos compensatorios o complementarios de agua desde el agua subterránea al agua superficial para los regantes del Valle del Chuapa en épocas de sequía, pasamos a una fase 2 de un segundo concurso FIC, que también nos adjudicamos con Corfo, también de recursos del gobierno regional, en que estábamos diseñando, y estamos terminando de diseñar a esta fecha, la ingeniería de 2 baterías de pozo que alimentaran los 2 principales canales que tiene el Valle del Río Chuapa, que son el Silvano y el Breas. Y durante el periodo de verano, o anterior al periodo de verano, a la altura de agosto-septiembre del año 2019, llevando adelante esos estudios de ingeniería, nosotros pudimos verificar que de 11.500, 11.900 litros por segundo que tiene en la cabecera y normalmente dispone en épocas normales el río Chuapa en la cabecera, agua arriba de Salamanca, lo que estaba escurriendo por el río a la altura de septiembre del año 2019 eran del orden de 1.500 litros por segundo. Eso, como decía el superintendente, es una condición de reparto del 15% más o menos. Cuando nos dimos cuenta de esa situación, le propusimos a la Junta de Vigilancia del río Chuapa de no esperar a que estuviera terminado el diseño de las baterías de pozos que estábamos nosotros haciendo con este proyecto Corfo, sino que proponerle de iniciar con financiamiento propio, conseguido con terceros, al tiro un conjunto de pozos que fueran a reforzar los recursos de agua para riego o para alimentación de los canales, porque la situación era crítica y se iba a ver crítica en el verano pasado, cosa que efectivamente fue así. Y al final, financiados por la minera Los Pelambres, se desarrollaron los primeros 5 pozos de abastecimiento de agua subterránea a canales.
de los cuales hay 2 que se hicieron para el Silvano, 2 para el canal Breas y uno más abajo que no recuerdo cómo se llama el canal. Pozos que tuvieron un resultado muy exitoso porque cada uno entrega del orden de 100 litros por segundo por unidad, ¿ya? Y significan un complemento para un agua inexistente y que va a hacer visible o hace prácticamente útil un recurso disponible mayor para los usuarios. Entonces, ahora yendo hacia lo que significa la solución de aguas del valle, lo que se busca y lo que se ha buscado con esta solución de los 2 pozos que va a atender, como lo decía muy bien el superintendente regional, atender de darle seguridad de servicio a una captación existente que está construida con anterioridad y que resulta de un recurso de emergencia o complementario al abastecimiento natural histórico que ha tenido la ciudad de Illapel, que es un dren en el cauce de la cuenca de Illapel, que es una cuenca alimentadora del Valle del Chuapa, es una subcuenca lateral que viene del sector norte, inmediatamente después de la cuenca de Chalinga hacia la desembocadura, y que en el fondo es una subcuenca independiente que alimenta el Valle del Chuapa, pero que es más chica y que tiene una pendiente que hace que en épocas de sequía, obviamente sus recursos superficiales dejan de existir y los recursos subterráneos merman o disminuyen su capacidad porque durante una sequía tan larga como la que muestra la gráfica que estoy mostrando, que parte en el 2005, 2006 y hasta la fecha no se ha recuperado porque nunca ha pasado de los caudales medios, excepto el año 2015 que volvió a llenar con las crecidas prácticamente todos los embalses de la cuarta región. En definitiva, eso hace que las recargas que hay hacia el acuífero disminuyan porque tienen menos pluviometría que infiltra. Y por lo tanto los niveles progresivamente van bajando, excepto en lugares excepcionales o lugares que son privilegiados desde el punto de vista de la acumulación del recurso. Entonces, el objetivo y el sentido que tiene la aplicación de este proyecto es simular o emular o hacer un equivalente de lo que responde a la situación de conjunto de embalses, por ejemplo, que existe en el valle del río Limarí, en la cuenca del Limarí en que está el sistema Paloma, que con 1.000 millones de metros cúbicos de acumulación en embalse y durante un periodo de sequía equivalente desde el 2006 hasta el 2000 actual, ¿ya? Pero hasta el 2015 que se recuperaron. En el fondo, el embalse Paloma, que es la línea en morado que ustedes ven ahí, igual que otros embalses de la zona, como el Corrales, el Puclaro, etcétera, en el fondo fueron siendo explotados progresivamente y aprovechando el total de su volumen hasta que el año 2015 llegó a 0. Y todos los embalses estaban en 0. Y porque la providencia nos ayuda y porque la cuarta región es muy querida seguramente, vinieron todas estas lluvias que en el año 2015 recuperaron prácticamente 100% todos los embalses. Pero en definitiva, durante una década, esos volúmenes fueron capaces de sostener la agricultura que se había desarrollado en la zona y que era parte de las inversiones que se habían consolidado en el sector por cerca de 45.000 hectáreas que prácticamente no sufrieron merma o sufrieron una condición muy menor. Voy a cerrar este programa, me está haciendo demasiado lento mi equipo. Entonces, Eugenio, vamos a tener que apurarnos un poquito ya por el tema del tiempo. No problema. ¿Ya? Perfecto. Entonces voy a irme a otra lámina si me permite. La situación de hoy, para hacerlo objetivo para ustedes, a pesar de que este ha sido un año más lluvioso, yo estaba mirando aquí la información que emite prácticamente en forma diaria la Junta de Vigilancia del río Chuapa, dice que el caudal del Chuapa en Cuncumén, que es la parte alta, donde debieran haber 11.000 litros por segundo y que el año 2019 hubo 1.500, hoy día hay 1.811, y que la situación del embalse Corrales,
que es del orden de, si no me equivoco, 50 o 70 millones de metros cúbicos, está en 8,8 millones, a diferencia del año anterior que estaba prácticamente lleno. Entonces, lo que busca voy a ir a esta lámina, lo que busca esta solución es aprovechar del agua subterránea una zona donde haya las variables principales del proyecto, que son que haya un volumen disponible que importe y que le dé seguridad al proyecto, que las permeabilidades, que son las condiciones del suelo favorables para que el agua escurra y pueda ser captada y tenga un buen funcionamiento del sistema de captación, sea alta, que los niveles estáticos estén suficientemente arriba y no sean muy profundos, y que la estratigrafía del suelo sea ojalá suficientemente homogénea para que eso en el fondo acompañe los beneficios del proyecto. ¿Y qué es lo que en el fondo tuvimos nosotros como a la vista y que es muy representativo? Es que siendo esta la zona de Limáhuida, no sé si se ve el cursor donde están los dos pinchos amarillos, desde ahí nace la impulsión que va a Illapel. Donde están los otros pinchos amarillos es donde está la captación superficial que tiene Aguas del Valle en el río Choapa, que actualmente no tiene cantidad de agua suficiente como para poder atender la impulsión y la seguridad de servicio. Y lo que se muestra aquí en colores verde y amarillo es lo que representa un volumen natural de un hoyo, de un embalse que ocurre en el subsuelo, en que muestra que hay profundidades hasta el orden de los 120 metros en este sector, 80 metros en este sector más alto, cerca del sector de los cristales, pero sin embargo en la zona donde está la captación que tiene Aguas del Valle, toda esta zona celeste azul son menos de 10 metros, y donde están los pinchos de la captación no alcanzan los 40 metros de profundidad, por lo tanto no son zonas aptas para poder construir los pozos que abastezcan más cerca y lejos de la localidad de Peralillo la zona de interés, que es la captación. Y para llevarlo a una lámina que sea completamente gráfica, estas son en el Valle del Choapa, las que están marcadas con círculos amarillos, las distintas ubicaciones que tienen los agua potable rural. Y también están marcados los lugares donde la Dirección General de Agua mide las variaciones de nivel de agua de los pozos que tiene control. Entonces, este es el sector de Limáhuida, o el sector de Peralillo específicamente, donde está la captación de Limáhuida y que es donde se ubicaron los pozos, y que lo que busca mostrar es que si nosotros estamos situados en una zona de un embalse subterráneo, como sería si en el valle yo genero un corte, como muestra aquí un corte donde está la sección del cauce, ¿cierto? Y en ese corte nosotros vemos que existen varios pozos, por ejemplo, este aquí al centro, este otro aquí al centro, y estos que están a la orilla, ¿cierto? Lo que ocurre cuando bajan los niveles de agua subterránea, producto de que hay una disminución de la recarga, es que en definitiva los pozos que están dentro del volumen y en las zonas que tienen la mayor cantidad de agua, no se les produce daño ni afectación significativa. Sin embargo, los pozos que están en los sectores extremos o más hacia la periferia del volumen o en las zonas altas, efectivamente pueden quedar o fuera del acuífero o tomando una porción muy pequeña del agua, lo que efectivamente genera una dificultad al funcionamiento del sistema. Entonces, lo que se buscó al ubicar en los pozos de Peralillo fueron dos situaciones o tres situaciones que fueran relevantes. La primera es que los pozos tuvieran en alguna de las partes más profundas del volumen de acumulación que ahí se produce. ¿Y se produce por qué? Porque el curso de aguas subterráneas que viene desde agua arriba hacia agua abajo por el cauce del río Choapa
se encuentra con este estrechamiento, estos dos cerros de la zona de Limáhuida, donde se levanta la roca y la roca actúa igual que el vertedero de un embalse. Por lo tanto, los niveles de esta zona se levantan, suben y se acumula el volumen que les he mencionado. Y por otro lado, lo que se marca con los círculos amarillos son estos radios de protección que establecen solo los decretos de emergencia de condición de sequía de la Dirección General de Agua, en que protege las captaciones de la agua potable rural no se ve la cámara. Con un radio de 1000 metros. ¿Se ve o no se ve? No, sí está bien. ¿Se ve? Se ve, no somos ya, nosotros los que estamos haciendo eso. Ya, entonces, aquí arriba tenemos el círculo de los cristales de Peralillo, acá abajo tenemos el círculo de la primera captación de Peralillo, y el que aparece con verde es una segunda captación más actual de Peralillo, y los pozos que fueron ubicados para la solución de aguas del valle, que tienen que llevar el agua desde este lugar por una cañería de impulsión hasta donde está la planta elevadora en estos pinchos amarillos aquí, y que se lleva el agua hasta Illapel, y que es, en el fondo, darle una alimentación alternativa a la captación normal que tenía en el río esta impulsión, pero que hoy día no tiene el agua superficial, es darle una seguridad de servicio para que a Illapel no le falte. Y como dijo muy bien el superintendente, este es un proyecto que busca tener una seguridad complementaria para Illapel. Si en el río Illapel hubiera cantidad de agua suficiente durante el próximo verano para atender las instalaciones, esto no se usaría. Si en el río Choapa hubiera cantidad de agua superficial suficiente para poder alimentar la elevación de Limáhuida, esto no se usaría. Pero faltando agua, tanto en el río Illapel como en la captación del río Choapa en sus fuentes superficiales, entonces funcionarían estos pozos en la cantidad necesaria para completar hasta los 70 litros que necesita de alimentación la fuente de Illapel. Eso es más o menos en síntesis. Ya. Muchas gracias, don Eugenio. Yo creo que ha sido... Por favor, que nos haga llegar la presentación, presidente. Algo más que una síntesis. Don Eugenio, nuestra secretaria, nos pide que por favor, ¿no es cierto?, nos haga llegar la presentación, ¿ya? Sin un problema. Buscaré los cauces. Yo creo que tenemos una situación, ya tenemos más o menos un escenario, tenemos opiniones. Y yo le voy a pedir a Ismael Villalón que por favor, o sea, de inmediato pueda hacer una presentación, ¿ya? ¿Hasta qué hora tenemos hora de sesión, doña María Teresa? 10 para las 6. Ya, pero podemos pero puede prorrogar sin ningún problema. Ya, muy bien. Ya sé porque no tenemos la sesión especial que teníamos. Ya. Exacto. Entonces, don Ismael, por favor, le voy a ofrecer la palabra. Ahora ya usted ya tiene el cuadro, ¿no es cierto?, más o menos completo. Y después vemos, ¿no es cierto?, Elizabeth nos dirá, ¿no es cierto?, si tenemos al gerente que estábamos esperando. Pero por ahora, Ismael, haga uso usted de la palabra, por favor. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, nuevamente saludo a la comisión, al integrante de la comisión y a todos los otros participantes. Me gustaría primero partir haciendo un contexto y general y antes que todo destacar que a mí se me invitó como dirigente de la comunidad de Peralillo, cuestión que no es exacta, porque yo soy abogado de acá de la comuna y de Illapel, y la comunidad de Peralillo me pidió a ellos que yo los asesorara y que los orientara en la medida que pudiera. Destaco que no soy un experto en estas materias, sin embargo, he puesto mi mejor esfuerzo en asesorarlo de la mejor manera posible. En este momento, la comunidad de Peralillo, los dirigentes están observando la sesión y desde ya, se lo voy a reiterar al final de mi presentación, me gustaría que si se pudieran conectar, doña Claudia, que es dirigente de la comunidad de Peralillo, para efecto que la puedan escuchar 5 minutos, que sería muy importante para ellos. Perdona Ismael, eso es posible, no tenemos una dificultad con eso. Me imagino. Ya, perfecto. Me imagino. Ella está atenta, de otro modo está siguiéndola por vía streaming por la página de la Cámara. Bueno, todo esto, la comunidad de Peralillo se vino a enterar el día 18 o 19 de agosto mediante una propuesta que hizo el gobernador de la provincia del Choapa, quien apareció ahí en la localidad de Peralillo, llegando con una propuesta que había planteado donde aparecían varias autoridades de la zona, entre ellos el alcalde de acá de Illapel, el gobernador, Aguas del Valle, proponiendo esta solución hídrica para la comuna de Illapel, en donde eventualmente se iban a utilizar supuestamente estos pozos para abastecer en la eventualidad que faltara agua para
comuna de Illapel para la zona urbana. Cabe destacar que en esa misma propuesta se le señala que, y que no lo destaca tampoco, no lo escuché a don Eric ni a don Eugenio señalar respecto a eso, que en estas propuestas que se le propuso a la comunidad, es que en caso de verse afectado durante enero y febrero porque sus APR no pudieran abastecer de agua a la localidad, se le iba a abastecer con camiones de aljibe. Comprenderá usted que esa solución, y eso estaba en un documento que lo tienen en poder todavía la comunidad y que estaba dirigido y firmado en el fondo por distintas autoridades de acá de la zona. O sea, comprenderá que eso de partida no es una solución para nadie hoy en día. Es una comunidad, debo destacar, de alrededor de 1.500 personas que viven ahí por varias generaciones. Ahora, para ir al grano respecto, porque ya hemos estado en reuniones con don Eugenio Celedón y con distintas autoridades, me gustaría también destacar que en este momento se está desarrollando también una mesa con la presidenta del Senado, con doña Adriana Muñoz y otras autoridades. El día martes también, el día lunes tuvimos una reunión con el superintendente, con el Ceremi de Obras Públicas de acá de la zona, y también se los vieron a exponer estos temas de forma bien respetuosa y bien dialogante. Cabe destacar que en aquella oportunidad el gobernador, y esto se lo voy a señalar para que usted entienda el contexto, presidente de la comisión, entienda el contexto en que se ha desarrollado todo esto. El gobernador de acá de la provincia, en un momento al llegar con esta propuesta, pasó y le señaló a la gente: quiero que me firmen esto, mañana lo paso a buscar, que lo tengan firmado. Cuando pasó de vuelta, se dio cuenta que la gente no había firmado esto, y dijeron que en realidad no querían los pozos ahí porque había mucha inconsistencia, desinformación, no se hizo ninguna instancia de participación ciudadana, y él le dijo: bueno, si no están dispuestos a los pozos, yo les voy a aplicar la ley antibarricada, así derechamente. Ya, con esa actitud partió, por lo menos de parte del gobierno, ese fue el primer contacto que hubo con la comunidad de Peralillo. Después, unos días después, tuvimos una reunión sostenida ahí también, la misma comunidad, con el diputado Daniel Núñez, que él también se comprometió a intentar formar una mesa de trabajo para buscar otras alternativas a las del pozo. Y en otra oportunidad volvió a aparecer el gobernador, a quien se le invitó también a esta reunión, y en ese momento el gobernador expresó textualmente, y lo cito, dijo: yo con los políticos nada, con los políticos yo no trabajo, y menos con ese diputado comunista, porque los comunistas yo los odio. Dijo: a los comunistas yo los odio, ¿eh? Y eso fue lo que también fue ya haciendo las relaciones un poco más ásperas, por decirlo menos. Ahora, particularmente nosotros hemos estado indagando también respecto a todas estas afirmaciones y la hipótesis que sustenta todo este proyecto, que es que en los meses de enero y febrero, producto de la situación hídrica del valle, las comunas de Illapel va a quedar sin agua potable, y por eso requiere de forma urgente la construcción de estos dos pozos. Bueno, particularmente, a diferencia, yo siento que no quedó muy claro con la explicación que dieron don Eric y don Eugenio, el valle de Illapel es paralelo al valle del Choapa, si bien es una gran zona geográfica, pero son dos valles distintos. El valle de Illapel también es un río, un afluente, y que tiene un embalse, el embalse El Bato, que tiene una capacidad de alrededor de 25 millones de metros cúbicos totales de capacidad. Yo le solicité un informe a la Junta de Vigilancia del río Illapel, y ellos me señalaron que en este momento, o sea, me señalaron el 9 de septiembre esta respuesta, que en ese momento es de 6,5 millones de metros cúbicos embalsados, de un total de 25 millones de metros cúbicos totales, como señalé. Según de acuerdo a la información que yo le solicité, la relación consumo humano que necesita Aguas del Valle, es decir, cuánta agua necesita Aguas del Valle para abastecer a la comuna, es de 1,7 millones de metros cúbicos al año. Cabe destacar que la cuota cero del embalse, es decir, de donde está la puerta de salida del agua, tiene como agua muerta, es decir, hacia abajo, 2 millones de metros cúbicos, es decir, utilizables hay alrededor de 4,5 millones de metros cúbicos actualmente embalsados en el embalse El Bato. Y yo le consulto también si de esta agua que está ahí, cuánta se evapora o se infiltra producto del traslado. Bueno, no sería más de 1 millón, es decir, perfectamente de aquí a marzo del próximo año, que fue expresamente como yo lo consulté, habrían disponible alrededor de 3,5 millones de metros cúbicos.
Particularmente me destaca también la Junta de Vigilancia del Río Yapel que Aguas del Valle no ha hecho las inversiones de infraestructura que se le han solicitado hace más de 4 años. De hecho, las obras de captación que tienen dentro del río Yapel son realmente vergonzosas. O sea, es un tubo que está conectado, prácticamente parece un vertedero en realidad. Está conectado a un tubo que no ha tenido ninguna inversión hace 4 años y lo ha hecho es que mejore estas obras de captación. Particularmente también, que no lo señalaron también don Eugenio ni don Eric, al momento del año 2015 hubo una sequía bien fuerte en esta zona y el embalse El Bato quedó en una cuota cero. En esa oportunidad sacaron el agua muerta, los 2 millones de metros cúbicos que van hacia abajo. ¿Cómo se sacaron? Con unas bombas que fueron compradas por la Dirección de Obras Hidráulicas, es decir, con plata fiscal, nuevamente. La disponibilidad, eso es me corregirá, pero esa fue la información que me entregó la Junta de Vigilancia. Y de hecho, en una reunión que tuvimos también con no sé quién me llamó mentiroso, pero yo he tratado, señor presidente, con harto respeto, me estoy refiriendo a todos los intervinientes. No sé quién me trató de mentiroso. No te preocupes, sigue Ismael, no te preocupes, no, sigue, vamos bien. ¿Sí? En algún momento, si yo lo advierto, yo voy a tomar las medidas que correspondan. Por ahora continúa. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias. Entonces, cabe destacar que esa información también se la expresamos a don Carlos Galleguillo, que es el director regional de la Dirección General de Agua, y también señaló que, claro, que se hicieron obras de captación con estas bombas. La disponibilidad que tiene, según la Junta de Vigilancia del Río Yapel, que tiene actualmente Aguas del Valle, es de 185 litros por segundo. Quiero destacar que fue el propio Eugenio Celedón, que fue contratado por Aguas del Valle para hacer todos estos estudios, señalan que son 70 litros por segundo en el verano la cantidad de agua que necesita Illapel para abastecerse en su totalidad. Como le destaco, la Junta de Vigilancia, en un informe oficial que me entregaron ellos, señalan que actualmente a Aguas del Valle se le entregan 185 litros por segundo, de los cuales 115 son subterráneas, no conectados a su planta, y el resto son superficiales, lo cual es entregado por la Junta de Vigilancia. Se le pregunta también expresamente a la Junta de Vigilancia cuál es la disponibilidad real que va a tener Aguas del Valle. Ellos tienen la disponibilidad completa porque como no han mejorado las obras de captación, no se puede hacer un control, no hay un caudalímetro. Es decir, hoy día a Aguas del Valle, el agua del río Yapel, ni siquiera entrando en el agua del río Choapa, el agua del río Yapel les abastece a ellos 24/7. No hay forma de cortarles el agua porque justamente no han mejorado las obras de captación. Me comunicaron también que el plan de desarrollo de la empresa Aguas del Valle tiene un atraso que por lo menos va en el año 2011, si es que habrá avanzado un año más. Razón, entre paréntesis, que es solamente con esa razón, por el retraso en el plan de desarrollo, importaría la caducidad de la concesión, sin considerar que se le han cursado varias infracciones a Aguas del Valle. Ahora no sé si la superintendencia alguna vez habrá iniciado algún sumario tendiente al mismo y a fiscalizar el cumplimiento del plan de desarrollo de Aguas del Valle, porque ante los antecedentes que nosotros hemos tenido a la vista, esto más que ser efecto de la escasez hídrica que está ocurriendo en la zona y en todo el mundo, que es cuestión que es innegable, en una zona como esta, del norte chico, más bien representa, desde mi perspectiva, una negligencia en la administración sanitaria por parte de Aguas del Valle, porque, como se le señalé anteriormente, pudiendo haber hecho todas las obras de captación que le están pidiendo hace varios años que han hecho, no las han realizado. Tienen, de acuerdo a la Junta de Vigilancia, el agua disponible en el Bato para marzo, es decir, realmente el Illapel no se va a quedar sin agua, porque agua embalsada hay, y tampoco la Junta de Vigilancia a ellos les prorratea, porque justamente el compromiso de la Junta de Vigilancia del río Illapel es que la ciudad no se quede sin agua y por eso se le entregan de todos modos a Aguas del Valle. Ahora, respecto de los pozos que se pretenden construir, aquí se ha dicho primero que son pozos en los cuales se va a extraer, después en otro momento se dice que no, que son pozos solamente de exploración para ver si efectivamente resulta, si efectivamente hay agua o no hay. Lo cierto es que, como señalaba don Eugenio, en este acuífero, nada garantiza que en este acuífero, que podría verlo así, el APR de los cristales está en el borde. Estos APR, estos agua potable rural, se abastecen por infiltración, es decir,
es prácticamente como que uno aprieta una esponja, se va infiltrando el agua, se llena el pozo y se saca. Por eso es en forma intermitente que abastecen de agua. Funcionan estos pozos con 2 litros por segundo, 2,5 litros por segundo. Aguas del Valle pretende sacar 70. Y por eso se ponen en el supuesto de que en caso que el acuífero baje producto de la extracción del agua, le van a abastecer a los APR, ni siquiera a los APR, sino que a la comunidad le van a abastecer con camiones de aljibe. Como señalé, es una solución que la comunidad no está dispuesta a aceptar, porque esa es la solución que les han dado. Ante esa hipótesis que esta era la única solución para Aguas del Valle, y parece que hay una defensa corporativa respecto a las autoridades que deberían estar fiscalizando esto, no es tal, no es así. De hecho, la obra que señala don Eugenio C. León del tubo que pasa por Limagüey, que insiste en llamarle Limagüey, pero la obra de la captación es Peralillo, hace unos años atrás se planteó como que era una solución definitiva. Yo no sé en realidad si efectivamente la superintendencia ha fiscalizado aquello, porque yo lo que entiendo es que Aguas del Valle tenía 2 pozos de captación y el plan que ellos tienen que tener no podrían en el fondo ejecutar, de acuerdo a la ley, no podrían ejecutar más obras de captación que las que tenían programadas, porque de lo contrario arriesgarían la caducidad de la concesión. Junto con los otros elementos que ponen en riesgo, como le señalaba, el abastecimiento de los APR, no es cierto que, como señalo y reafirmo, que Aguas del Valle vea afectada su continuidad de abastecimiento de agua. ¿Y por qué señalo también lo de la negligencia? Porque resulta que el canal Las Breas también, que se mencionó ahí, el dirigente del canal Las Breas nos señaló que Aguas del Valle, ellos le cortaron el abastecimiento de aguas a Aguas del Valle, que de derechos que tenían arrendados, porque no pagan las cuentas hace más de 3 años. Lo mismo con APR de Choapa Alto, lo mismo les pasa con la Junta de Vigilancia. Todos estos antecedentes que se han ido aportando durante toda esta discusión, que ya lleva más de un mes, ocurrió que la semana pasada, la semana del 18 de septiembre, apareció el día lunes un dirigente de la Junta de Vigilancia y mágicamente Aguas del Valle se puso al día con las aguas, con todo. Yo creo que va a ir limpiando un poco el camino de estos cuestionamientos que se le ha hecho. Esto da cuenta, en el fondo, lo que he querido señalar, que Aguas del Valle en realidad ha tenido un actuar negligente que intentan subsanar a través, y lo digo por llamarlo negligencia, porque tampoco quiero entrar en otro calificativo que podría para algunos escandalizarlo y significar que es una expresión calumniosa de mi parte, al señalar, a elevar la categoría de la responsabilidad de Aguas del Valle. Pero yo, desde mi perspectiva, creo que esto sea un actuar negligente de Aguas del Valle, que merece derechamente ser fiscalizado, y por eso mismo también me quería solicitarle a la comisión tuviera bien oficiar al ministro de Obras Públicas a fin de que le informe la situación efectiva y real que está ocurriendo, las sanciones que ha tenido Aguas del Valle, cómo ha sido la gestión y la administración de esta empresa durante todos estos años y en qué etapa va el programa de su plan de desarrollo. Porque estos antecedentes no son baladí para esta discusión. Es decir, estamos frente a una empresa que, a propósito de los decretos de escasez y de que si la gente de Peralillo no hubiese puesto el acento en este asunto, no se hubiese puesto firme, esto hubiese seguido y todo eso hemos aplaudido, porque la hipótesis que plantean ellos, claro, hay sequía, faltan estos pozos y con esa información nos tenemos que conformar, pero escarbamos un poquito bajo la tierra, sin ser nadie experto en esto, escarbamos un poquito bajo la tierra y empezamos a encontrar deudas de Aguas del Valle, que efectivamente no tienen las obras de captación, que hay agua en el embalse El Vato, y lo que estoy señalando no es panfletario, son antecedentes que son corroborables. Es decir, lo que le señalo es un informe que me entregó la Junta de Vigilancia, que se lo puedo hacer llegar también, presidente, para que lo tenga también la comisión. En definitiva, la gente de Peralillo, además de verse afectado esto en su calidad de vida, se les afecta también porque los pozos estos están en el medio de su comunidad. De hecho, uno está al lado de la sede de la Junta de Vecinos y otro al lado de la cancha de fútbol. Están inmersos al medio de la comunidad. No es que no es que estén un poco alejados, no es que estén en otro sector, y tampoco se vio la posibilidad de hacer esto en un terreno fiscal, sino que hablan de obras provisorias, pero el lugar donde van a construir el pozo, por ejemplo, que está al lado de la cancha, hicieron un contrato de arrendamiento por 30 años. Eso en ninguna parte es provisional.
Es decir, yo derechamente, incluso por comentarios que me hicieron de la misma junta, integrante de la Junta de Vigilancia del Río Yapel, hay agua que extraen de estas tuberías de Limagüe, que la sacan por Peralillo, que nadie sabe dónde van a parar. Porque efectivamente la cantidad de agua que extraen de todos los acuíferos, aguas del valle, es excesivamente mayor a la que realmente necesitan para abastecer a la comuna. Sin ánimo de quitarles más tiempo, creo que por lo menos eso puede reflejar también las inquietudes y el sentir y ojalá que puedan acceder a mi solicitud de oficiar al Ministerio de Obras Públicas a fin de que informe a la comisión de estos antecedentes y que se está solicitando, y le rogaría también que pudiera escuchar por un momento a la comisión, a integrantes de la comunidad, a la señorita Claudia en particular, que debe estar escuchando esta presentación, y la comisión. Muchas gracias, Ismael. Señor abogado don Ismael Villalón. Estamos tratando de comunicarnos con la señora Claudia y con otra persona más, me parece que el presidente de alguna PR de ahí del sector, pero ha habido algún nivel de dificultad y María Teresa después nos va a poder contar. Mientras tanto, yo le voy a pedir ahora sí a doña Elizabeth Salinas, a quien la veo desde el comienzo en esta reunión, para que nos diga a quién tenemos de la empresa Aguas del Valle, porque yo obviamente no los conozco. Elizabeth, tú me dices y le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, diputado. Está Andrés Nasser, que es el gerente regional de Aguas del Valle, quien va a hacer una presentación breve también con algunos antecedentes. Y ahí está Cristian Saavedra también, que es de Recurso Hídrico de la empresa, y Alfonso Vélez, que es abogado. Y yo soy el jefe de comunicación. Muy bien. Don Andrés, perdón, don Andrés Nasser tiene su video apagado. Sí, bueno, primero buenas tardes a toda la comisión, al presidente. No quiere que lo veamos. No, en absoluto. Lamentablemente tuvimos unos problemas técnicos con la aplicación Zoom y no he podido conectar la video. Afortunadamente sí pude conectar el audio, pero parece que vamos a tener que funcionar así porque de verdad no puedo conectar la video. Elizabeth va a hacer la proyección de la presentación para poder guiarme a través de ella y contarles un poco la situación del proyecto que nosotros estamos planteando. Solicito, no sé si tengo liberado para poder compartir la presentación. Sí. Perfecto. Y por favor, después la manda. Yo por lo menos la veo, no sé si los presentes también la ven. Muy bien, comiencen nomás. Ya. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, primero quería contarles que la situación de este proyecto en particular se ajusta única y exclusivamente a la situación de extrema sequía que hemos estado viviendo los últimos años, y con el único fin y sentido de poder buscar una alternativa robusta para la ciudad de Illapel que permita garantizar el consumo humano, la demanda de agua para consumo humano de esa ciudad a partir del mes de febrero, a fines de enero, mes de febrero del año 2021. Aguas del Valle es la empresa sanitaria más importante de la cuarta región, que abastece al 97% de las zonas urbanas de la región de Coquimbo. Nosotros tenemos la operación de la concesión de la empresa sanitaria Consa hasta el año 2033. Tenemos una cobertura de agua potable de casi el 100%, 99,9%. Atendemos a 244.000 clientes de la región de Coquimbo en 21 localidades y potabilizamos
el agua a través de 36 sistemas de agua potable y depuramos las aguas servidas para poder vertirlas a sus cauces de recepción en la calidad que nos establece la normativa a través de 22 sistemas de tratamiento de agua servida. La siguiente, por favor. ¿Ustedes ven? Yo no veo la siguiente lámina. Ya está en pantalla, vamos nomás. Ya. Una cosa importante, estimados integrantes de la comisión, es que esta sequía viene presentándose y afectándonos en forma tremendamente fuerte desde hace más de 10 años. Y en ese periodo de tiempo, a pesar del sinnúmero de situaciones y conflictos que hemos tenido desde el punto de vista de la disponibilidad de agua en la fuente, particularmente en los años 2014-2015, donde la situación fue extremadamente crítica, nosotros nunca hemos dejado de entregar agua para consumo humano a nuestra área de concesión, producto de la situación de sequía que hemos estado viviendo. Esto no ha sido por arte de falta de gestión, ni por incumplimientos como se manifestaron en alguna presentación, sino más bien por una acción tremendamente oportuna de la empresa cuando se empezaron a generar estas condiciones críticas. Cuando se mencionó en la presentación anterior de que Aguas del Valle no cumplía con los planes de desarrollo, y les puedo contar que en el año 2014, en el plan de desarrollo del año 2014, fue el único año de los últimos años en el cual nosotros tuvimos una condición de cumplimiento del plan de desarrollo que fue más baja que lo normal. Y esta se debió única y exclusivamente a que la empresa tuvo que tomar acciones urgentes y ser lo suficientemente flexible para poder reasignar recursos y construir obras de captación principalmente que no estaban puestas en los planes de desarrollo, por lo tanto no sumaban a ese cumplimiento del plan de desarrollo, pero sí se tuvieron que hacer particularmente en fuentes, en conducciones, en estanques, para poder asegurar el agua para consumo humano en toda el área de concesión que nosotros prestamos en la cuarta región. Si no hubiese sido por ese motivo y ese cambio de asignaciones de recursos, sin duda que habrían habido varias localidades que habrían quedado con problemas de abastecimiento, con problemas de suministro y con racionamiento de agua. Sin embargo, eso no ocurrió. Esto fue el año 2014 para el año 2015, y durante los años 2015 en adelante hasta la fecha hemos recuperado toda la inversión que está establecida en el plan de desarrollo, y hoy estamos con cumplimiento sobre el 97-98%, por lo tanto el rezago que se generó en ese momento está totalmente cumplido, y nosotros, y así lo puede validar sin duda la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Bueno, la situación de la sequía de hoy a la fecha sigue siendo tremendamente fuerte y se ha ido agudizando con respecto a los años anteriores. Me voy a focalizar en Illapel. En Illapel tenemos un déficit de lluvia de un 25% menos de lo normal. Tenemos niveles de embalse que están en niveles bajos. En el caso del embalse El Bato, un 26%, que son 6.500.000 metros cúbicos aproximadamente. Y como referencia, el agua de nieve, que es la estación Vega Negra, tiene en este momento menos 63% de déficit. Por lo tanto, la sequía está fuerte, está presente, se ha agudizado y estamos en una situación tremendamente compleja en toda la cuarta región, producto de esta sequía que nos está afectando. La siguiente, por favor. Bueno, como les comentaba, el mantener la continuidad de servicio a pesar de esta sequía extrema, la desertificación que nos está afectando y que ya lleva más de 10 años, ha sido no solamente con las inversiones que nosotros tenemos que hacer para poder cumplir con los planes de desarrollo, que por lo demás, como y voy a reiterarlo, están con cumplimiento absolutamente cercano al 100%. Sí, tuvimos que generar inversiones adicionales y gastos especiales para poder cumplir para satisfacer la demanda de nuestros clientes. Solamente como ejemplo, le podemos decir que
inversiones y gastos adicionales a lo que son los planes de desarrollo. Entre el año 2011 y 2020 en inversión hubo recursos invertidos de más de 26.000 millones de pesos. En gasto, solamente en ese mismo periodo, se invirtieron más de 23.000 millones de pesos, casi 24.000 millones de pesos. A modo de ejemplo, ¿a dónde están asignados esos recursos? Principalmente a compra de agua y arriendo de derechos de agua. O sea, nosotros para poder solventar y poder cubrir la demanda, hemos tenido que gastar más de 7.000 millones de pesos solamente comprándole agua a particulares para poder tener el agua suficiente y poder satisfacer la demanda. Adicionalmente a eso, los derechos de agua son por más de 500 millones de pesos, arriendo de derechos de agua que están en gran parte también concentrados justamente en la cuenca del río Choapa, para poder disponibilizar los recursos hídricos necesarios y poder tener ese respaldo para poder utilizarlo en caso de que exista un déficit en la cuenca del río Yapel, que depende del embalse El Bato, tener esa agua disponible con los derechos de agua y las acciones de agua correspondientes y poder garantizar que esa disponibilidad de agua. Solamente en derecho tenemos más de 500 millones de pesos, agua que por lo demás no hemos ocupado nunca desde el año 2015 a la fecha, porque no ha sido necesario, dado que el embalse El Bato y el río de Yapel han tenido el agua superficial suficiente para poder satisfacer la demanda de la ciudad de Yapel. También se ha hablado de los camiones de aljibe. Los camiones de aljibe es una forma muy utilizada y además es bastante oportuna en caso de poder reforzar el déficit de recursos hídricos en localidades que pueden ser cubiertas a través de esta medida. Normalmente lo que se hace es transportar agua por camiones de aljibe de un sistema al sistema con déficit, pero esos camiones de aljibe no van a distribuir las aguas en las casas. Esos camiones de aljibe disponen esa agua en las fuentes de los sistemas, de manera que desde esa misma fuente puedan ser captadas, tratadas para potabilizarla y posteriormente entregadas a la comunidad a través de las redes de distribuciones correspondientes. Eso significa, por ejemplo, que las personas usuarias del servicio no se dan cuenta, ni siquiera perciben de que esas aguas vienen de camiones de aljibe, sino que esas aguas efectivamente son captadas desde la fuente. Esto es una forma de operar que ha sido obligada de alguna manera en este periodo de sequía, y les puedo contar de que, por ejemplo, la localidad de Canela, que nosotros abastecemos dentro de nuestra área de concesión, en gran parte en periodos de alta sequía, lo hemos abastecido a través del transporte de agua por camiones de aljibe y reforzar las fuentes de captación que tienen estas localidades. Así que mirar la posibilidad de usar camiones de aljibe para reforzar sistemas que están absolutamente deficitarios desde el punto de vista del recurso hídrico es una práctica absolutamente normal y que además ha funcionado tremendamente bien en estos años de sequía. La siguiente, por favor. Bueno, como el recurso hídrico va disminuyendo fuertemente y la forma en que se va notando esta disminución del recurso hídrico es a través de la disminución de las aguas superficiales, es que les podemos contar de que, por ejemplo, en el año 2006 nosotros teníamos un modelo de operación para abastecer los sistemas que era prácticamente 50% de agua superficial y 50% de agua subterránea. En la medida que la sequía se va pronunciando, en la medida que la sequía se va generando, se va poniendo cada vez más crítica, obviamente que las aguas superficiales se van terminando y se van acabando o van disminuyendo su potencial, y la única forma de poder reemplazarla es a través de la obtención de agua por captaciones subterráneas. Es así como en el año 2020, o sea, ahora nosotros tenemos un mix de operación de 31% de agua superficial y un 69% de agua subterránea. Y el año de 2015, 2016, 2017, cuando la sequía también se había agudizado en forma importante, ese valor de 69% incluso superó el 75%. Por lo tanto, es normal poder cubrir la producción de agua potable
con fuentes subterráneas cuando efectivamente las aguas superficiales se deprimen, se pierden y por lo tanto ya no existen para poder usarlas como fuente, como recurso hídrico para producir agua potable para la población. La siguiente, por favor. Bueno, considerando todo lo que hemos realizado, considerando todas las inversiones que hemos hecho oportunamente para poder hacer frente a esta situación de sequía que por lo demás si bien es cierto, tiene una continuidad en el tiempo de más de 10 años, si en algún año en particular hay lluvias importantes, que por lo demás no significa que con eso termina la sequía, sin embargo estas lluvias, como ocurrió el año 2015, en el mes de marzo, llenaron absolutamente todos los embalses de la región y eso nos permite mantener este recurso hídrico con una disponibilidad de mayor seguridad. Pero eso se va evaluando y se va generando y condiciones que se van estableciendo en la medida que va ocurriendo el año y cuando se va generando los meses donde ocurren las lluvias. Entonces, en algunos momentos sí llueve y en algunos momentos efectivamente no llueve y por lo tanto hay que hacer maniobras y hay que hacer inversiones y buscarle el camino a estas para poder garantizar que tenemos el agua disponible para consumo humano. Así lo hemos hecho en la cuarta región. Esa es la razón por la cual no hemos quejado nunca, a pesar de la sequía, a ningún cliente sin agua potable, a pesar de la sequía extrema. Y en este momento, al día de hoy, tenemos cubierta prácticamente toda la cuarta región que está marcada en sectores en colores verdes. Sin embargo, tenemos una situación extremadamente crítica en la ciudad de Illapel, que sería la única ciudad que en este momento estaría con alto riesgo de desabastecimiento. ¿Ya? La siguiente, por favor, Elizabeth. Bueno, en la figura que ustedes ven, el embalse se ve cuál es la infraestructura que existe actualmente para poder satisfacer la demanda del embalse de la ciudad de Illapel. La principal fuente de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Illapel viene del río Illapel y viene del embalse El Bato, ¿ya? El embalse El Bato, en la medida que tiene agua, nosotros somos usuarios del embalse, como son también muchos otros usuarios, estamos sometidos a los mismos desmarques del río como los otros usuarios, que en este momento está del orden del 8%, por lo tanto, nuestros recursos hídricos, que por ejemplo tenemos 100 litros por segundo, a modo de ejemplo, para poder satisfacer la demanda, en la medida que los desmarques se van anunciando, vamos teniendo la posibilidad de sacar menos agua en forma práctica. O sea, si tuviéramos 100 litros por segundo para entregar, en este momento podemos sacar solamente 8 litros por segundo, ¿ya? Esa es una condición que nos afecta y que no es la regla del juego, que nosotros también estamos como usuarios de estos ríos y también como usuarios de la Junta de Vigilancia de los embalses, ¿ya? Bueno, la fuente principal de Illapel es el río Illapel a través del embalse El Bato y por lo tanto esa es la forma de operar en forma normal, continua, y así ha estado ocurriendo desde el año 2000, desde siempre, en donde incluso en el año 2014 para el 2015 tuvimos que ocupar parte de las aguas que estaban bajo la cota de descarga de agua del embalse El Bato, que se llaman también llamadas aguas muertas, por algún periodo de tiempo para poder satisfacer la demanda, hasta que en marzo del 2015 se puso a llover y afortunadamente el embalse El Bato, como otros embalses más, se llenaron. Adicionalmente a eso, tenemos una infraestructura tremendamente importante, y creo que esto es súper importante destacarlo, que es la conducción de Limáhuida, que es una conducción de 17 kilómetros que se construyó entre fines de 2014 y principios de 2015, considerando de que el agua del embalse El Bato se iba a acabar. Dado esa situación, se construyó esa conducción, como les decía, 17 kilómetros de distancia, para poder obtener aguas superficiales del río Chuapa y satisfacer la demanda de la ciudad de Illapel. Esa conducción nunca se ocupó, porque cuando estaba lista para entrar en operación, ocurrieron las lluvias fuertes del mes de marzo y por lo tanto los sistemas
de río y de embalse recuperaron sus niveles y por lo tanto la ciudad de Illapel nuevamente empezó a ser abastecida desde el río de Illapel y desde el embalse El Bato. Esa construcción quedó construida, quedó disponible, es parte del plan de desarrollo de la empresa como obra de refuerzo para la ciudad de Illapel en caso de ocurrir situaciones de sequía o de situaciones donde no exista agua superficial del río Illapel. Eso está en nuestros planes de desarrollo, eso se construyó de acuerdo a esos planes de desarrollo y por lo tanto una infraestructura disponible para esta ciudad. ¿Cuál es la gran diferencia que hubo entre el año 2014-2015 con respecto al año 2019-2020? En el año 2014-2015 el río Choapa tenía agua suficiente por el escurrimiento de aguas superficiales y por esa razón es que en ese momento se consideró captación superficial para poder abastecer a la ciudad de Illapel a través de la impulsión o la conducción del Imagüe. Se construyó también una captación que nosotros le llamamos captación para ese sistema, que ha sido motivo de conflicto y de discusión en nombre, que puede ser captación Peralillo, pero lo concreto es que está en ese sector para captar aguas superficiales, ¿ya? Sin embargo, este año tampoco existe agua en el río superficial, en el río Choapa. De hecho, la descarga del embalse Corrales se cerró hace unos meses atrás y dejó de descargar agua, por lo tanto el agua del río Choapa, el agua superficial del río Choapa, se fue absolutamente a un escurrimiento mínimo. Al irse al escurrimiento mínimo esta captación y la disponibilidad de recurso hídrico superficial, fue absolutamente necesario buscar alternativas de fuentes subterráneas para poder captar agua y trasladar agua de ese punto hasta Illapel. Ahora, ¿por qué razón no podemos o no hicimos también una propuesta de pozo en el río Illapel? Porque obviamente durante el año 2014 y 2015, considerando la situación hídrica que estábamos enfrentando, hicimos un sinnúmero de estudios hidrogeológicos, hicimos una serie de pruebas de captaciones de pozo, y el río Illapel, cuando se termina el agua superficial, su agua subterránea no tiene la potencia suficiente para poder captar agua y poder satisfacer la demanda. Y por esa razón es que hubo que comprometer esta obra de conducción de 17 kilómetros para asegurar el consumo humano captando agua desde el río, de la cuenca del río Choapa. De lo contrario, es bastante razonable pensar de que no habríamos ejecutado esa obra de 17 kilómetros, que es una obra importante, de alta inversión y también de una complejidad de operación que también hay que considerar. Bueno, esa es la razón por la cual se construyó la conducción del Imagüe del 2015 y esa es la razón por la cual se optó y se buscó el camino de buscar agua subterránea en la cuenca del río Choapa para poder utilizar esta conducción y poder abastecer la demanda del río Illapel. Ahora, esta es una infraestructura tremendamente potente y eso también hay que tenerlo claro, porque yo creo, al menos en la cuarta región y en otras regiones más, Illapel es la única ciudad que tiene conexión con dos cuencas independientes para satisfacer la demanda de sus habitantes. O sea, nosotros estamos preocupados de asegurar el agua a consumo humano a las 8.000 familias que viven en Illapel. Y por lo tanto hay una infraestructura tremendamente potente para poder lograr ese objetivo y poder hacer que ellos no tengan este conflicto de crisis hídrica o de crisis de agua potable producto de la sequía. La siguiente, por favor. Bueno, veamos ahora una imagen muy importante que les quiero presentar y que tiene que ver con el comportamiento del agua embalsada en el embalse El Bato. Aquí hay un registro histórico desde el año 2012 al año 2020 de cómo se ha comportado el agua embalsada del embalse El Bato. En el año 2012, en enero del año 2012, el agua del embalse El Bato tenía 11 millones de metros cúbicos. Esos 11 millones de metros cúbicos, a la tasa de uso de esa agua del embalse, que está marcada ahí en la gráfica, permitió tener agua disponible en el embalse hasta marzo del 2015.
Si ustedes se fijan, entre el 2012 y el 2015 no hubo ningún aumento de nivel del embalse El Bato. Sin embargo, el uso de estas aguas fue lo suficientemente manejado y racionalmente manejado que permitió disponer de agua entre el año 2012 y 2015. El año 2015, bueno, aquí cabe destacar también de que nosotros somos usuarios del embalse El Bato, así como múltiples de otros regantes, y por lo tanto estamos sometidos al mismo desmarque, y eso significa de que el agua que está en el embalse El Bato no está disponible en este momento para uso de consumo humano, sino que también para varios otros usos que obviamente corresponden a este embalse. En el año 2015 se generó una lluvia importante que yo les mencionaba, y el embalse del Bato se llenó y se mantuvo en situaciones de nivel máximo hasta el mes de septiembre del año 2018, prácticamente, en donde nuevamente empieza a descender porque se acabaron las lluvias y empieza a generarse el consumo de las aguas embalsadas. Pero si ustedes se fijan, el consumo de agua del embalse El Bato a partir de esa fecha fue absolutamente distinto al consumo de agua que había en los años anteriores entre el 2012 y el 2015. El nuevo consumo que aplica y administra y genera, obviamente, los acuerdos de la Junta de Vigilancia, hace de que entre el 2018 y el 2020 prácticamente nos consumimos toda el agua del embalse El Bato. ¿Qué pasa entonces? Si no se recupera esa agua del embalse El Bato, si no hay una lluvia que efectivamente genere aumento de nivel, es que nosotros entramos en una situación de crisis, porque además de no tener agua en el embalse El Bato, tener muy poca agua, que son los 6,5 millones de metros cúbicos, que en ese momento eran 5 millones, o sea, ahora 1.500 millones se recuperaron con las últimas lluvias. Nosotros también entramos, como les decía anteriormente, en los procesos de desmarque, por lo tanto la disponibilidad de agua para nosotros no existe y no es suficiente para satisfacer la demanda de Yapel. En esta misma condición y en esta misma condición de uso, que por lo demás en reuniones que sostuvimos nosotros en su momento con la Junta de Vigilancia garantizaron de que el agua del embalse se iba a terminar, es que nosotros tuvimos que buscar alternativas urgentes para poder buscar el agua necesaria para producir en las condiciones y en la demanda que nos exige el río Yapel. Y ese es el motivo principal por el cual, obviamente, dado que la cuenca del río Choapa es potencialmente mucho más adecuada para obtener agua subterránea, es que tuvimos que migrar hacia esa cuenca y utilizar la obra de infraestructura construida, que es la conducción Limagua de 17 kilómetros, y poder reforzar el sistema de Yapel desde esa cuenca. De ahí nuevamente es que se explica por qué razón buscamos agua subterránea y pozo en el sector de Peralillo o en el sector de Limagua, ¿ya? Es desde acá, desde esta lámina o de esta información, es donde nosotros estimamos, y además también está corroborado, que el agua del embalse El Bato se va a acabar, y por lo tanto en ese minuto la situación de Yapel entra en una situación de riesgo absoluto de desabastecimiento y de racionamiento de agua para el consumo humano. La siguiente lámina, por favor, Elizabeth. Bueno, dada esa condición y esa posición en la que nos encontramos con respecto al sistema del recurso hídrico de toda la zona, es que hicimos un estudio hidrogeológico con el profesional y la empresa que entiendo ya presentó. Yo no estaba en ese momento porque no me podía conectar, don Eugenio Celedón, que tiene que haber explicado en detalle por qué razón se eligió ese sector desde el punto de vista de la capacidad de agua que tenemos, y por lo tanto tuvimos que planificar un proyecto que se presentó a la superintendencia, que fue aceptado por la superintendencia como obra de refuerzo de agua para consumo humano de Yapel. Obra de refuerzo, ¿qué significa? Significa que es una obra que va a operar con el caudal que se requiera en las condiciones de sequía que impida obtener las aguas desde el río Yapel. En la medida que las aguas del río Yapel se vayan recuperando, que el embalse del Bato obviamente tenga agua acumulada, esta obra no va a operar, porque la fuente principal
de Illapel está en el río Illapel y en el Mar Selvato, y estas son obras de respaldo, obras de refuerzo, en el caso de que se quede efectivamente sin agua superficial el río Illapel y por lo tanto tengamos que usar esta fuente alternativa. ¿En qué consiste el proyecto? Consiste en la construcción de 2 pozos, cada uno con una estimación de 35 litros por segundo de producción, y además una conducción que está marcada ahí en color celeste, que en total tiene una longitud de 3,5 kilómetros y que va a permitir llevar esas aguas hasta la planta número 1, una planta de impulsión que tiene el sistema de Limáhuida, que es la conducción de los 17 kilómetros, que es una conducción construida, que está en condiciones de operar, para poder trasladar desde ese punto el agua hacia los sistemas de la ciudad de Illapel. En eso consiste este proyecto, así fue concebido, así fue diseñado y fue respaldado a través de los estudios geológicos, y esta es la única forma en este momento, es la única alternativa que existe para poder asegurar que a partir del mes de febrero del año 2021 la ciudad de Illapel tenga suministro de agua potable en condiciones y en continuidad y en cantidad adecuada. De lo contrario, el riesgo de que Illapel quede con problemas de abastecimiento y de racionamiento es altísima. La siguiente, por favor. Nuestro plan de obra, nuestra programación inicial de este proyecto teníamos una etapa de elaboración de diseño, una ejecución de obra y una puesta en marcha. Cumplimos la elaboración del diseño que terminó en agosto de este año y desde ahí iniciamos, de acuerdo al programa, el 24 de agosto, las obras correspondientes. Todavía no lo hemos podido iniciar y por lo tanto, si hacemos una estimación de que esta obra la pudiéramos partir, por ejemplo, el próximo lunes, el día 28 de septiembre, ya estamos terminando con su puesta en marcha adecuada a mitad del mes de febrero. Por lo tanto, ya estamos en una situación de riesgo inminente, o sea, ya nos pasamos de las holguras, o sea, agotamos las holguras y agotamos los márgenes de tiempo que teníamos para poder construir esta obra o operar esta obra, probar esta obra, de manera de que pudiera entrar oportunamente en operación para poder satisfacer la demanda de Illapel, que como les decía, de acuerdo a las proyecciones de la disponibilidad de agua superficial en el río Illapel, a fines del mes de enero ya deberíamos tener en condiciones absolutamente deprimidas. La siguiente, por favor. Como ustedes estaban viendo el proyecto terminó en agosto de este año. Una vez que ese proyecto estuvo terminado, recién empezamos, obviamente si no teníamos proyecto no podíamos tampoco comunicarlo, y por lo tanto, terminado este proyecto, se iniciaron la información a la comunidad. Y hemos realizado una serie de reuniones y de información a la comunidad para poder explicar en qué consiste el proyecto y por qué razón surge la necesidad de su construcción. Hemos tenido reuniones a partir del 18 de agosto con la municipalidad, con dirigentes de Peralillo, hemos tenido reuniones directamente con toda la asamblea, hemos presentado nosotros como Aguas del Valle el proyecto, ha presentado el hidrogeólogo don Eugenio Celedón también los respaldos técnicos que garantizan que este proyecto no va a generar ninguna interferencia con respecto a las aguas de los pozos de los aguas potables rural de Peralillo, que son Peralillo Centro y Los Cristales, y incluso en la reunión que tuvimos en la municipalidad, donde participó el alcalde, participó el gobernador y participó la comunidad, comprometimos en conjunto un acuerdo que de alguna u otra manera aseguraba la disponibilidad de agua suficiente para la producción de agua de los aguas potables rural de Peralillo, para ambos, en caso que tuviesen algún tipo de efecto negativo y no tuvieran el agua suficiente producto de la operación de nuestros pozos. Cosa tremendamente improbable y seguramente Eugenio Celedón lo aclaró en su presentación, porque estos pozos se encuentran a más de 1000 metros de distancia de los pozos anteriores,
cosa que nos exige la Dirección General de Agua, la normativa, con respecto a la ubicación de pozos cercanos a pozos de agua potable rural. Uno está a 1.200 metros y el otro está a entre 1.300 metros aproximadamente. Por lo tanto, no hay riesgo de que exista algún tipo de impacto negativo en esta fuente. Ahora, a pesar de eso, y a pesar de que nosotros tenemos seguridad con respecto a esa situación, independientemente de eso, nosotros tenemos toda la voluntad de poder asegurar y darle la tranquilidad a la comunidad de Peralillo de que ellos no se van a ver afectados, y comprometimos entregarles el agua que ellos requieran, adicional a lo que tengan, para que no tengan ningún tipo de inconveniente en su sistema en los periodos en que nosotros ocupemos los pozos que están proyectados, de manera de darle la tranquilidad de que eso va a ser así. Ahora, vuelvo a repetir, de que los pozos de Peralillo, que independientemente estén instalados en terrenos privados y por lo tanto tienen una cantidad de años como infraestructura utilizable, digamos, estos pozos son de refuerzo, son de uso eventual, son de uso única y exclusivamente cuando no tenga agua el río Yapel, cuando el embalse El Bato no tenga agua embalsada, y en la medida y en la situación que eso se vaya recuperando, estos pozos, así como la impulsión del Limagüe, no entra en operación. La impulsión el sistema del Limagüe es un sistema que se construyó en el 2015, y aclarando un poco y precisando la información que también se manifestó en la presentación anterior, esa planta nunca ha operado en forma continua. En algunas ocasiones ha operado como prueba, muy puntualmente, porque obviamente hay que revisar que las tuberías no estén rotas, que las bombas estén operando, etcétera, pero no en forma continua como se manifestó en la presentación anterior. Hicimos un intento de poder iniciar obra el día 4 de septiembre y no fue posible porque la comunidad no nos dejó acceder a los terrenos y a los sectores donde nosotros tenemos que trabajar. La siguiente, por favor, Elizabeth. Bueno, aquí hay una imagen de la carta del compromiso que nosotros asumimos con la comunidad en conformidad también con la municipalidad y con la gobernación, e incluso es más, la misma comunidad pidió que esta minuta de compromiso de acuerdo, que lo habíamos conversado, se viera y se gestionara a través de la área legal de la municipalidad. Así se hizo, así se entregó, así se propuso. Sin embargo, a la fecha nunca hemos recibido respuesta formal sobre esta propuesta, que por lo demás, como les decía, fue de alguna manera motivo de acuerdo en la reunión en la municipalidad. La siguiente, por favor. Bueno, solamente para resumir, confirmar y reforzar que esta es una obra que fue concebida como una obra de refuerzo para uso en situaciones de extrema sequía, como la que estamos viviendo y como la que vamos a enfrentar a partir de febrero del próximo año, a fines de enero, febrero del próximo año. Es una obra de uso eventual, es una obra que garantiza por su diseño, por los respaldos de los estudios hidrogeológicos, que no va a generar ningún tipo de situación de impacto negativo en los sistemas de captación de los APR de Peralillo. Es una obra que, independientemente de que nosotros tenemos la seguridad de que no va a generar este impacto, tenemos la voluntad y la hemos manifestado en distintas reuniones de generar las instancias para asegurar de que los pozos y los norias de los sistemas de Peralillo no se depriman, porque nosotros las podemos reforzar, podemos apoyar ese refuerzo, y por lo tanto existen las garantías y existen las condiciones para que la comunidad de Peralillo tenga la tranquilidad de que no va a tener problemas desde el punto de vista de suministro de agua potable, porque nosotros vamos a estar reforzando el sistema en caso de que así sea necesario. Muchas gracias, don Andrés Nasser, el gerente de Aguas del Valle. Muchas gracias por la presentación.
Vamos a tener, vamos a tener que terminar la reunión, ¿ya? Tengo una dificultad con el horario, porque en realidad ya estamos pasados más o menos en 40 minutos, por lo menos. Quería saludar a don Samuel Vega, que es del APR Los Cristales, que logró ingresar al final. Y yo quería sugerirle a la comisión, bueno, saludar a las demás personas que están acá, que el tema era mucho más de lo que yo personalmente me había imaginado. Yo pensé que en una hora íbamos a ver el tema ya, pero es mucho más que lo que yo me había imaginado. Por lo tanto, si le voy a preguntar si al diputado Daniel Núñez, ya le voy a preguntar a él, porque él fue quien nos pidió esta reunión. Le voy a solicitar si es posible que podamos continuar en una próxima sesión donde nosotros escuchemos ahora fundamentalmente a los dirigentes de Peralillo, o sea, a Samuel, a Claudia, de nuevo a Ismael, que estaba levantando rápidamente la mano, ¿no es cierto?, para hacer sus observaciones. Pero si eso es posible, porque o si no, hoy día no vamos a poder avanzar mucho en realidad, porque tenemos que cerrar la sesión. Entonces, si ustedes me permiten, le voy a dar la palabra a Daniel Núñez para que vea, quiero saber si perdón los otros diputados, pero como Núñez me pidió la reunión, le voy a pedir a él, ¿no es cierto?, que me diga si está de acuerdo o no, que podamos continuar en una próxima sesión tratando el tema y viendo, ¿no es cierto?, cuáles son las opciones que tenemos como comisión. Don Daniel, por favor. Sí, presidente, yo comparto que creo que esto es necesario tener una segunda sesión de la Comisión de Recursos Hídricos para analizar todas las variables. Yo creo que también se incorporó Carlos Galleguillos de la DGA, por lo tanto es otro actor relevante en este debate. Y yo creo muy importante lo que dice usted, presidente, que la próxima sesión, que debería ser el miércoles 30, podamos abrir escuchando a los dirigentes de la comunidad. Yo veo a Samuel, que le entrego un saludo, está también el otro APR, son dos APR, está aquí Los Cristales, falta el otro APR, que es el de Peralillo mismo, y escucharlo a ellos, porque la verdad que su testimonio es tremendamente significativo. Yo solo quería, presidente, llegar a un dato relevante, y es que la comuna de Illapel está muy tensionada por un tema que usted también conoce mucho en esta comisión, y es que a la comuna de Illapel ha llegado una gran inversión de plantaciones de paltas, ¿ya? Y las plantaciones de paltas o los paltos se caracterizan por ocupar mucha agua. Entonces, cuando a mí me dicen por qué el embalse El Vato está extremando al máximo su consumo, tiene que ver también con ese tema. Entonces, yo lo quiero plantear porque lo importante de esto es que profundicemos en el debate, y yo le quería pedir, presidente, si podíamos por lo menos acordar uno o dos oficios que de todas maneras nos entreguen información. Yo le pediría un oficio a la Dirección de Obras Hidráulicas respecto a cómo ellos, porque el embalse El Vato lo construyó el Estado es propietario, está en administración de los regantes, pero el Estado es propietario, con respecto a qué priorización hay en ese embalse para el agua de consumo humano. Yo se lo digo, presidente, porque el embalse de La Paloma llegó a estar casi seco, 4% de agua disponible, y se priorizó el agua para la comuna de Ovalle. Entonces, si bien estamos en un minuto de sequía dura, no estamos en el peor minuto de la sequía de la región de Coquimbo, presidente. Nosotros vivimos cifras mucho más dramáticas, y claro, llama la atención cuando uno ve esa infografía. Entonces, es mucho que discutir. Yo lo entiendo, le pediría que podamos partir la próxima sesión el miércoles 30 con los dirigentes de la comunidad. Me dijiste dos oficios. ¿Cuáles serían los dos oficios? A la Dirección de Obras Hidráulicas, pidiéndole una información de por qué no está priorizado el uso o el consumo de el consumo, digamos, de la ciudad de Illapel respecto al agua embalsada en el Vato. Y el segundo oficio es a la Junta de Vigilancia del Río Choapa respecto a si hay derechos de agua disponibles en arriendo superficiales para que se hubiese podido abastecer por la vía de derechos de agua superficiales la empresa Aguas del Valle y no tener que hacer estos pozos profundos. La información que a mí me llegó de un miembro de la Junta de Vigilancia es que habían derechos de agua superficiales disponibles en arriendo, distinto a lo que dijo Eric. Por lo tanto, lo mejor es consultarle a la fuente para no tener que pelear entre nosotros de un dato que yo por lo menos tengo una información distinta a la superintendencia. Muy bien. Muy bien, diputado. Yo agregaría un tercer oficio después de escuchar a Ismael Villalón, que es la posibilidad de un oficio al servicio. También nos cuente sobre la situación de la empresa, ¿ya? No es la hoja de vida, pero discúlpeme, ¿no es cierto, Andrés? Pero quiero saber si ha tenido sumario, si ha tenido multa, cuál es su comportamiento. Quiero saber eso. Entonces,
Si les parece, podemos acordar esos 3 oficios. Bueno, así se acuerda y María Teresa, ¿no es cierto?, lo verá cómo los enviamos. Tengo un problema para la próxima sesión, que teníamos, ¿no es cierto?, tenemos también que ver el tema de la empresa ESAL. Entonces, me van a permitir que con la Secretaría adecuemos el tema de la tabla, de la agenda que vamos a tener. Porque esta sesión, donde queremos escuchar a Claudia, a Samuel, a Ismael, y probablemente de nuevo también, ¿no es cierto?, los representantes de la empresa, ¿ya?, o a Carlos Galleguillo, esta va a ser una reunión también, ¿no es cierto?, más o menos extensa, porque la idea no es que hablen 5 minutos y los cortemos, la idea es que puedan exponer, ¿no es cierto?, sus opiniones y sus aportes, y entregar sus aportes. ¿Les parece entonces que con María Teresa arreglemos la agenda de la próxima semana y les avisamos y los informamos de cómo lo vamos a hacer? Pero yo le quiero pedir excusas especialmente a Samuel, que hizo un esfuerzo grande por ingresar ahora, y no le voy a dar la palabra, lo siento mucho, pero tengo que terminar la reunión, la tengo que terminar, estoy absolutamente sobrepasado y le agradezco a la María Teresa que no me haya tirado la oreja hace rato ya, ¿no? Entonces, les agradezco mucho también a Andrés, a Alfonso. Don Juan Fuenzalía está levantando la mano. Lo estoy viendo, le estoy viendo el dedo a Juan, ya, le estoy viendo. ¿Sí? Le agradezco también, ¿no es cierto? Estaba agradeciéndole a Eric, a Cristian, a Eugenio, que nos colaboraron. Entonces, le voy a dar la palabra a Juan, al diputado Fuenzalida, por favor, Juan. Gracias, presidente, por su intermedio. Quería preguntarle al colega Villalón, ¿ya? Porque le entendí que iba a haber una mesa de trabajo, esa mesa de trabajo donde iba a estar la senadora Muñoz. ¿Cuándo se va a efectuar, Ismael? Buenas tardes, don Juan. Ya esa mesa de trabajo ya tuvimos una reunión con la intendenta, con la presidenta del Senado, doña Elena Muñoz, con la dirigente de la comunidad de Peralillo, que estuvimos ahí en la comunidad de Peralillo. Estuvo en esa reunión, me pillan un poco el punto, otras autoridades de acá de la zona, no sé si estuvo alguien de la Dirección de Obra Hidráulica en esa reunión, en donde se comprometieron estas autoridades que mientras estuviéramos en esta mesa de trabajo se generó un compromiso, no se iban a comenzar estos pozos que en algún momento se dice que son pozos de exploración, en otro momento se dice que son pozos que iban a funcionar, en eso. Y ahora estamos gestionando la continuación de la segunda etapa de esta reunión, en donde se han ido exponiendo todos estos puntos. ¿Pero no hay fecha para una segunda reunión? Hasta el momento a mí no se me ha notificado, pero yo tengo entendido, eso sí, que se está gestionando la próxima fecha, que debería ser la prontitud. No, claro, todos pero... que ayuden, todos sí, ayudar claro, para que se le vaya es lo mismo bien que a he esa dicho mesa. yo. Así es. Que le vaya bien a esa mesa, pues ya sigue Juan también, que puede colaborar ahí. Todos los que puedan colaborar para que le vaya bien, ¿no es cierto? Y tengamos buenas noticias la próxima semana. Bueno, queridos amigos y amigas, yo voy a terminar la reunión ahora. Don presidente, Juan, por cortito. favor. Sí. Cuando hayan reuniones, Ismael, posibilidad de poder participar por Zoom también de esa reunión. Yo creo que todos los diputados de la región estamos interesados en participar de las soluciones que se puedan dar respecto de la comunidad de Peralillo y también de la comuna de Illapel. Sería interesante también poder estar al tanto. Yo creo que los presidentes de los APR van a, no sé, como para poder colaborar también en esto. Eso, presidente. ¿Me parece que le podamos Daniel Núñez, Daniel iba a hablar, a ver. No, me sumo a la solicitud del diputado Fuenzalida en este caso, que nos inviten a participar. Pero ¿te parece que como comisión le podamos mandar una notita a... ¿Quién dirige la mesa? ¿Es de la presidenta del Senado, no? La dirige la presidenta del Senado, ella... Sí, le mandamos una nota, ¿no es cierto?, agradeciéndole lo que está haciendo y sugiriéndole la posibilidad de que los parlamentarios de la zona puedan ser invitados, especialmente aquellos que forman parte de la Comisión de Recursos Hídricos, ¿me parece? En forma gentil, no, ¿ya? Muy bien, pues así lo acordamos, ¿ya? Así lo acordamos. Ya pues, ahora sí que le agradezco a todos, ¿no es cierto?, por su tiempo y nos vemos en la próxima reunión. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, presidente. Espero que la próxima semana estemos vaya bien, en reunión. Que tengamos buenas noticias la próxima semana, ¿ya? Ojalá tengamos buenas noticias, ya. Que estén muy bien. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Chao, muchas gracias. Elizabeth también. Chao.